Hola a todos, vamos a empezar ahora con Arturo Herrero, con programación funcional en Groovy. Nada, espero que os guste. Bueno, os voy a hablar un poco de lo que he ido aprendiendo yo de programación funcional con Groovy. Lo primero me presento, me llamo Arturo Herrero. No se me da muy bien esto de sacar la biografía, podéis ver de qué pie cogeo si entráis en mi blog o en Twitter. Y bueno, programo con Groovy Grails a diario y prácticamente es lo único que conozco, entonces por único que conozco es que a nivel profesional el único sitio donde he mirado cómo está hecho el lenguaje de programación es de Groovy, ¿no? He podido trabajar con Java o con otras cosas y nunca se me ha ocurrido mirar el código fuente. Trabajo en Osoko y bueno, somos patrocinadores, tenemos muchos proyectos con Groovy Grails, prácticamente todos, y para desplegar las aplicaciones utilizamos Amazon Web Service e intentamos hacer cosas que tengan bastante calidad, cuidando bastante hacer TDD y test y bueno, pues ya nos iréis conociendo y si os paséis por el stand tenemos una bici bastante chula. Os voy a hablar primero de mi relación con la programación funcional. Cuando yo empecé a estudiar esto en la universidad, pues me contaron un poco Lisp y bueno, lo que yo me quedé de todo aquello a lo largo de los años fue con esto. Solo paréntesis y que todo era recursivo constantemente, o sea, solo veía paréntesis y recursividad. No entendía demasiado. Sin embargo, ocurrió un hecho muy notable, y es que como a mí me encantan los libros, fui a Stack Overflow y empecé a mirar las preguntas relacionadas con libros y demás, y encontré esta, ¿no? Los libros que todo programador debería leer, supongo, ¿no? Hay una lista ordenada y yo empecé por el número 3, por aquello de dejar lo bueno para el final, pero que no fuera suficientemente malo, ¿no? Entonces leí Structure and Interpretation of Computer Programs. Bueno, lo leí, está a medias. Pero bueno, ya con lo que he leído algo cambió, ¿vale? Me empecé a dar cuenta, este libro no habla de programación funcional, o sea, se apoya en un lenguaje que es funcional, que es Scheme, pero te enseña muchas cosas de programación. Entonces, ya el libro, bueno, es increíble, ¿no? Porque parece que te vas a enseñar unos secretos de alquimista, ¿no? Ahí de, Dios mío, ¿qué sabrán estos hacer con esta portada? Y bueno, lo que he ido aprendiendo lo he intentado trasladar a mi día a día con Groovy. Fue cuando fui consciente de esta frase, que es que un lenguaje de programación no merece aprenderse, ¿no? si no afecta a tu forma de pensar. Bueno, empezamos ya con programación funcional. Os voy a hablar un poco algunas cosas básicas de programación funcional y luego vamos a ver cómo se pueden adoptar en Groovy. Lo básico es que en programación funcional todo se basa en funciones, en lo cual tenemos una entrada, se ejecuta cierto código y nos da una cierta salida. Entonces, este concepto, que es muy básico, puede ser realmente potente. Y más si, por ejemplo, lo llevamos un poco más lejos, que se puede ir combinando una función, te da otra y vas combinando varias. Bueno, ¿pero qué es la programación funcional? En definitiva, hay una serie, el paradigma de programación funcional tiene una serie de criterios en los que está basado. Por ejemplo, eliminar el estado. El estado en general se trata de eliminar, en vez de declarar variables, todo se intenta hacer sin estado, que tengas una entrada y una salida, pero intentas no declarar variables, es lo que se intenta hacer. Un efecto que tiene inmediato es que no tiene efectos laterales. Si tú a un cierto método le das una entrada y te da una salida,
si no modificas ninguna variable, es lo que se llama transparencia referencial, con lo cual te puedes evitar muchos errores y luego si declaras variables, tienes que trabajar con ellas, no sabes en qué estado están exactamente y puede ser un cúmulo de errores. Dos conceptos que luego voy a explicar más detenidamente son First Class Citizens y Higher Order Function, que se basan en que todo puede ser la entrada de una función te devuelve la salida de otra cosa. Por ejemplo, vale. Luego lo explicaré. Nosotros también tenemos en Groovy las lambda function y bueno, se llaman closure en este caso, y también de los lenguajes funcionales tenemos la evaluación perezosa, que suele ser algo muy común, y la recursividad. El porqué de la programación funcional, pues hay varias cosas básicas. La que os he dicho antes de que no tengas transparencia referencial, que estés libre de errores. Hacer testing suele ser más sencillo, básicamente porque tú vas definiendo funciones que para una entrada te dan una salida. Entonces, sobre eso puedes ir componiendo, haciendo cosas más complejas, pero si te vas a lo básico, se puede testear de forma muy fácil. Para hacer debugging igual, la paralización es algo innato también en la programación funcional, ya que al no tener estado, eso directamente es paralizable. Nos quitamos de tener semáforos o variables de bloqueo o cualquier otra cosa, directamente tú pones una función en un procesador, puedes poner otra función en otro procesador y luego que hagan una operación juntas o la suma de ambas o algo, pero se puede paralizar de forma inmediata. Y todo está basado igualmente en la modularidad y la composición, ya que tú sobre algo que defines puedes seguir construyendo a partir de eso más cosas. Se incrementa la calidad del código, luego veremos algunos ejemplos y se pueden tener mejores abstracciones. Bueno, algunos tweets que he cogido por ahí de un poco ver la diferencia entre lo que es orientado a objetos y funcional, pues básicamente en uno, como veis, dicen que uno hace que sea fácil trabajar con los estados, la programación orientada a objetos, y la otra elimina el estado, ¿no? Y igual, de encapsular las partes y minimizar las posibles partes que haya. Se habla también mucho de imperativo contra declarativo. En un lenguaje que sea imperativo, nosotros decimos cómo queremos hacer las cosas. Por ejemplo, en este caso pues es una lista que queremos ver los que viven en España, ¿no? Entonces tenemos que coger uno, ver si cumple nuestro criterio, sacarlo y volver a... O sea, le estamos diciendo exactamente los pasos que tiene que dar, y en un paradigma declarativo lo que hacemos es decir qué es lo que queremos, y directamente pues en la línea de abajo, más o menos en códigos, quedaría traducido algo así. Y bueno, esto viene a decir exactamente lo mismo, que en la programación funcional es describir el problema como para un matemático, y lo otro es dar instrucciones para un idiota. Bueno, en Groovy. En principio es un lenguaje imperativo, pero nosotros tenemos la posibilidad de añadir características funcionales. Entonces es una elección básicamente del programador. Os voy a ir contando ahora algunas cosas que ya podemos hacer con Groovy. Por ejemplo, la inmutabilidad que os he hablado antes. Tener objetos inmutables es algo bastante beneficioso, porque básicamente los objetos son más simples, ¿no? Se crean en el stand que se han creado, así van a seguir durante toda su vida. Entonces es mucho menos probable que cometamos errores, y también se pueden cachear, ¿no? Cosas que hace,
pues la máquina de Java, pues eso también nos ayuda a lo mejor en rendimiento. Y igualmente se puede paralizar, es inmediato. Entonces, en Groovy, el ejemplo más claro, empiezo con strings, es que aquí vamos modificando, tenemos un string que hemos definido y vamos modificando su contenido. Lo correcto, bueno, incluso en los strings que va creando un nuevo objeto, lo que pasa es que te mantiene una referencia por nombre, pero incluso en este caso también podemos hacer que sean inmutables si tenemos un poco de cuidado y vamos definiendo distintas variables para cada, bueno, para cada actualización del objeto que vayamos haciendo. Con listas ocurriría lo mismo y bueno, básicamente con cada objeto, en este caso estamos actualizando el contenido de una lista con años. A ver. Y bueno, aquí simplemente declaramos una nueva variable. En este caso también tenemos métodos del API de Groovy. Tenemos el método atall que nos permite insertar en la posición 1 de una lista. Bueno, siempre voy a hablar de listas, pero en general se puede hablar de mapas o de listas, colecciones en general de Groovy. Pues esto mismo, yo no sé si... Bueno, esto mismo lo podemos hacer con el método plus, que realmente si comprobamos luego después el contenido de la lista original, vemos que no se ha modificado. Igual con remove all, que quitaría todos los doses de la lista, podemos utilizar el método minus y haríamos lo mismo sin modificar la lista original. En este caso, el método sort sí que nos modifica, cuando queremos ordenar una lista, sí que nos modifica nuestra colección original. Entonces, en Groovy 1.8.1 han sacado, han sobrecargado el método y ahora se puede utilizar, hay un mutate que se puede poner, entonces si queremos que modifique la lista original o no, se puede poner a false y de esa forma tendríamos igualmente la lista original sin ser modificada. Unique hace lo mismo. Unique quita los elementos repetidos, pues nos pasa exactamente lo mismo. Si queremos conservar la lista original, tenemos que poner unique false. Y en este caso es un poco curioso porque el método reverse, que te da la vuelta a una lista, por defecto, que sería la parte de abajo, por defecto sí que, o sea, no modifica la original. Entonces, en el caso de que queramos modificar la original, no he puesto ahí el no, como indicando que aquí en este caso el API funciona al revés de lo que hemos esperado en los otros métodos, habría que poner el true. Más ejemplos. Directamente podemos declarar una colección que sea inmutable. Entonces, declaramos una lista y en este caso le ponemos que es inmutable, y luego si intentamos tanto añadir o eliminar un elemento, pues no podríamos, nos saltaría una excepción. Con las clases pasa igual. Hay una transformación AST de notación immutable, que lo que hace exactamente es que la clase no se pueda modificar. Según es instanciada, así se queda con los valores que tenga por defecto. Esto, si queríamos hacerlo antes de forma manual, ¿no? Tendríamos que poner todos los métodos privados, o sea, todos los atributos privados, definir el equals, el hashcode, que no tenga setters ni getters, y bueno, setters.
excepto los del propio constructor. Entonces es algo que puede llevar a muchos errores y ahí directamente lo tenemos ya. Bueno, mi mando va cuando quiere, así que... Bueno, Higher Order Functions. ¿Qué son exactamente los objetos que se les llama de first class? Pues básicamente son aquellos que pueden ser guardados en variables que pueden ser pasados como parámetros y que son devueltos. Y Higher Order Functions es un concepto también parecido, yo creo que lo describen de una forma más matemático y el otro nombre es más de programación, pero básicamente es lo mismo. Y por ejemplo, si pensamos en Groovy en una closure, sí que sería un Higher Order Function. Sin embargo, en el caso de un método, por ejemplo, no podemos asignárselo una variable y luego operar con él. Entonces, un método no lo sería en este caso. Voy a ver un poco. Bueno, en Groovy os he dicho que tenemos las closures para hacer esto mismo. Bueno, las variables, un objeto es sí que se podría utilizar, ¿no? Pero en el caso de que queramos definir métodos, pues podemos utilizar las closures. Os he puesto aquí varias formas para definirlas y bueno, básicamente en uno no hay ninguna variable, en otra le pasamos dos variables a las closure, en otra va implícita y aquí esta justo última la quiero destacar un poco porque si nos damos cuenta depende de una variable externa que esté dentro del mismo scope. Entonces en este caso es bastante peligroso porque ya estamos dependiendo de un elemento externo que no va en la propia closure implícito y puede dar bastantes errores. Entonces en general esto recomiendo no utilizarlo. Y algo que podemos hacer para que cualquier método sea capaz de convertirse en un first class es convirtiéndolo con el operador .ampersand. Lo que logramos es que lo que antes era un método, ahora ya sí que podemos pasarlo a una closure y ya luego hacer cosas con ese closure. Bueno, algo de lo que he hablado ya de las novedades de Groovy 1.8 es la composición de closure. Lo que nos permite básicamente es podemos definir partes de código que hacen una única cosa. Yo he puesto un ejemplo muy sencillo, ¿no? De pasar de horas a minutos y si os dais cuenta lo que se busca con esto realmente es que se pueda testear bien partes muy pequeñas y luego pasar a partes más grandes. Se basa mucho en la composición. Entonces, de esta forma lo que podemos hacer es tener métodos muy simples y basarnos en esos para ir creando métodos más complejos. En este caso, una closure que pasa de horas a segundos y de días a segundos y nos basamos en lo que hemos ido creando previamente. El mismo operador pero al revés. En este caso la verdad es que el código que al final me ha salido aquí, hay una línea que es bastante funcional, ¿no? Que sería, declaramos dos closures, una que hace pasa lo que le pasemos a mayúsculas y la siguiente coge el primer carácter, ¿no? Entonces si tenemos una lista con strings, lo que estoy haciendo aquí es que para cada uno va a coger la primera letra y luego la va a pasar a mayúsculas y luego con el join la junto para que me las junte todas en vez de devolverme una lista. El currying, que también habéis visto algo antes y no lo conocíais, básicamente consiste
en que se tiene una función con un número determinado de parámetros y tú lo que vas a hacer es crear una nueva función poniendo el valor fijo en alguno de ellos. Lo mejor de esto es ver un ejemplo. Yo he puesto aquí uno muy simple, que sería, por ejemplo, para calcular el módulo, nosotros estamos pasando 2, el número que quiere sacar el módulo y sobre qué lo haces. Entonces he creado dos que serían una que tiene el módulo 2 y otra que sería el módulo 3. Entonces con curry lo que estamos haciendo es que el número 2 ya se queda implícito para el módulo. De esta forma igual, o sea, lo que hacemos es componer unos métodos a través de otros y también mejoramos la legibilidad de nuestro código y que sea de mayor calidad. El rcurry hace exactamente lo mismo, pero en vez de empezar por la izquierda, por el lado derecho. Entonces, en este caso, bueno, tengo una suma de dinero y la moneda en la que está. Entonces, lo que hago yo es mapear en un caso los dólares o los euros y de esa forma, pues el método ya nos dice lo que está haciendo y se ve mucho más claro y sencillo. Y NCurry yo creo que es el mismo ejemplo que ha puesto yo en la for, así que ya os lo sabéis. En vez de empezar por la izquierda o por la derecha, tú le puedes decir exactamente en qué posición quieres que te fijar el valor. Y bueno, estoy fijando solo uno, pero se podrían fijar 2, 3 o sea, no podríamos fijar varios empezando a contar desde la posición que le digamos, a la izquierda, a la derecha o aquí la que queramos. Bueno, operaciones que normalmente se hacen en programación funcional. Lo normal en los lenguajes funcionales es tener una serie de operaciones que se repiten sobre las estructuras que se tienen, en general las listas. En nuestro caso también abriremos de colecciones o de mapas. Serían filter, map y fold, o reduce también se llama. Entonces nosotros esto exactamente lo tenemos con Groovy, con algunos métodos que seguramente conozcáis. El find_all sobre una lista te devuelve una nueva lista con los elementos que cumplan una determinada condición. Hace lo mismo haciendo una operación que se quiera sobre una operación que sea sobre los elementos, te devuelve una lista con ellos. Y el inject lo que hace es ir iterando y fija un valor inicial. Ahora os voy a poner un ejemplo de cada uno. Y bueno, en el API tenemos muchas más que se pueden utilizar. Entonces os voy a explicar algunos de ellos. En general se suele abusar mucho del método each. No es como lo más inmediato que se tiene para hacer cualquier cosa. Por ejemplo, si queremos sacar los resultados de una lista que sean mayores de 2, pues igual lo más inmediato que se os ocurre, o si venís de otro lenguaje, es directamente hacerlo así. Entonces te declaras una nueva variable donde quieres el resultado y eso mismo se puede hacer pues en una línea y queda bastante más legible, mejor, y nos hemos ahorrado el tener que declarar una variable de resultado, ya que directamente nos lo tenemos. Con el collect pasa exactamente igual. Aquí queremos multiplicar cada elemento de la colección por 2. Pues es un ejemplo bastante similar al otro. Podemos hacerlo igual y las mismas ventajas que antes. Con inject, aquí lo que estamos haciendo, lo que queremos saber es el total de la suma de todos los elementos de la colección. Entonces declaramos una variable total y para todos los elementos que hay en la colección la vamos recorriendo y vamos acumulando el total. El mismo código en el cual nos hemos quitado el estado total, bueno, yo declaro una variable total ahí para luego hacer el assert, pero
esto puede ser una única línea. En este caso fijo el resultado inicial, que sería el total, a 0, y sobre cada elemento vamos a ir iterando sobre él. Bueno, voy a beber agua antes de explicar esto. Os dejo que lo vayáis leyendo. Bueno, esto es algo que he visto en alguna ocasión y me ha sorprendido mucho. Cuando tú estás... Aquí queremos encontrar el primer número que sea mayor de 1, que sería el 2 en este caso. Entonces, cuando tú estás iterando con un for, cuando encuentres el número, harías un return y ya te saca del código y cortarías el for y no seguiría iterando por todos los elementos de la colección. En este caso, en Groovy, lo que pasa es que nosotros en el each, cuando estamos iterando, estamos dentro de una closure. Entonces, si hacemos un return ahí, cuando ya hemos encontrado el resultado, lo que nos hace es, nos saca de justo esa iteración de la closure, pero continuaría con el siguiente número. Es decir, si voy por el 1, no dejaría de ejecutar el código que hay debajo, pero seguiría iterando con el número 2. Entonces, lo que vi en un ejemplo es que lanzaban una excepción, la capturaban y de esa forma eran capaces de romper... Bueno, no sé, es monstruoso, ¿no? Entonces, bueno, simplemente, o sea, tenemos el método find que nos hace eso. Entonces, muchas veces basta con conocer el API que trae Groovy, que yo he puesto aquí 4 cosas, pero tiene muchísimas más y cada día esta gente no para de sacar cosas nuevas, entonces aprenderla y bueno. Aquí estoy declarando una clase, meto en una lista, bueno, he declarado la clase familia, mi familia, y quiero sacar la edad del miembro que tiene la mayor... Quiero saber la edad la mayor edad de cualquier miembro, ¿no? Entonces, los 3 métodos hacen lo mismo. Muchas veces tenemos, para hacer lo mismo, las mismas opciones, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, de la familia podemos sacar el máximo que nos lo mire por la edad y eso nos estaría devolviendo hasta aquí, nos devolvería el objeto. Entonces, si queremos sacar la edad, le ponemos ahí. Podemos hacer lo mismo con un collect e ir para cada elemento que encontremos en la colección, lo vamos a ir cogiendo solo sus edades y cogemos el máximo. Y el último método es el collect el operador está, o sea, se puede utilizar el mismo operador que es el split operator, que haría exactamente lo mismo. Y yo creo que, bueno, queda bastante más legible. Bueno, un pequeño ejemplo de cómo podemos, por ejemplo, quitar el estado. Estoy intentando he buscado ejemplos bastante básicos para que os cueste poco trabajo seguir esto porque sé que puede ser muy pesado. Aquí queremos quitar la variable seeds. Queremos ver si existe algún miembro que tenga más de 60 años. La primera aproximación que se puede hacer es con injet y en este caso le podemos poner el valor inicial es false, igual que lo hemos declarado allí que no existe, y vamos iterando para cada elemento y al final tendríamos si lo ha encontrado nos lo actualiza. Pero igualmente, bueno, tenemos otro método que se puede utilizar en colecciones que es any, que haría exactamente lo mismo. Entonces, muchas veces te puedes liar y hay que intentar ir a la solución más simple. Como os he dicho, muchas veces se basa en la combinación de unas funciones con otras. Esto históricamente se llama combinator functions y en este caso, por ejemplo, podemos ver que he definido igual una clase
persona y voy metiendo miembros o sockers, ¿no?, de nuestra empresa. Entonces, si vais viendo, como cada operación me va devolviendo una nueva colección en la cual ya se han hecho cosas, pues primero lo que hago es que no me repita ningún filtro para que los elementos no estén repetidos, y le pongo el false, como os he dicho antes, para mantener la lista original. Luego lo que hago es coger los mayores de 30 años y por último lo que haría es ordenarlos por el apellido, y bueno, finalmente sale la lista que nos da y la original sigue igual. Y esto exactamente, bueno, este es otro ejemplo. La verdad es que para leer este ejemplo casi tengo que leer el código de abajo para ver lo que hace en lugar de ver el de arriba, ¿no? Porque hacen exactamente lo mismo, pero en la parte de arriba está todo muy acoplado, no se ve cada paso fácilmente. Aquí estamos cogiendo todos de una lista de 1000 elementos, cogemos todos los impares, transformamos todos a string y finalmente lo que hago es sumar el tamaño de todos los strings que haya. Entonces tendríamos este código que es bastante legible y se ve en cada paso lo que se va haciendo, y de la otra forma tendríamos todo como bastante acoplado y cuesta más leerlo y seguirlo. Bueno, otro aspecto de los lenguajes funcionales es lo que se llama lazy evaluation o evaluación perezosa, y básicamente es no cargar un objeto hasta que no es necesitado, entonces, o realizar una operación hasta que no se necesita. Entonces, los beneficios pues son principalmente computacionales, ¿no? Si lo que no vas a necesitar no lo procesas, pues ahí tienes un cierto ahorro. También puedes utilizar estructuras de datos que pueden ser infinitas y sobre ellas pedir bajo demanda pues un cierto número o lo que quieras. Les voy a poner algún ejemplo después. En Groovy, para hacer esto tenemos la notación lazy, que hasta que no hagamos una llamada sobre el atributo en cuestión no va a estar cargado en memoria. Por ejemplo, instanciamos una persona y con .dump sacamos la información que tiene todo ese objeto. Entonces, si yo pinto toda la información que tiene el objeto, deberíamos encontrar que tiene el atributo name y el valor es Arturo, y sin embargo en el primer caso no nos lo saca. Sin embargo, cuando ya hacemos una operación sobre el objeto, por ejemplo preguntar sobre el atributo el tamaño de esa cadena, ya cuando lo comprobamos ya sí que nos ha cargado el objeto y sí que tiene esa información. Es decir, de esta forma no va a cargar en memoria el objeto hasta que no, bueno, el objeto, los atributos que no necesite hasta que no los necesite. Este es otro ejemplo con un poco más de sentido a lo mejor, que es hacemos una petición a una URL y igualmente hasta que no necesitamos trabajar con la URL no vamos a hacer esa operación. Entonces esto se va a posponer exactamente hasta el momento que lo necesitemos. Y bueno, lo de soft igual a true es una opción que tiene también, que es algo para el garbage collector. Tampoco no voy a entrar en detalle en eso, pero vamos, simplemente que sepáis que en el primer caso no tiene la información porque no ha accedido a la URL, y cuando ya sí que lo necesitamos es cuando realmente lo hace. Y bueno, otras partes donde existen cosas donde se hace evaluación lazy en Groovy es al definir dataset y
para trabajar con XML, Groovy por debajo está haciendo esto de forma lazy para ahorrar este trabajo. Y también cuando utilizamos la notación singleton, también se le puede poner el parámetro lazy igual a true para que igualmente no cargue el objeto hasta que no es necesitado. Y bueno, solo comentaros lo que son las estructuras infinitas. No he puesto cómo se declaran en Groovy porque la verdad es que algunos lenguajes ya te lo dan esto hecho. En Groovy tendríamos que hacerlo nosotros a mano, serán, no sé, como 10 o 15 líneas, pero vamos, se puede buscar. Pero básicamente lo que podemos hacer es pedir bajo demanda. Por ejemplo, tenemos números naturales y decidimos coger 6, podríamos coger 1000 o los que queramos exactamente, o sea, no es que tengamos algo definido ya de por sí. Y existe también una librería que se llama Functional Java, que sirve exactamente para intentar hacer este tipo de cosas con Groovy. En este caso he puesto el mismo ejemplo, ¿no?, de que cogería números pares, pero igualmente es para hacer exactamente lo mismo. Bueno, recursividad. Os voy a contar un poco cómo funciona la recursividad y sobre todo en la máquina de Java. Cuando pensamos en algo recursivo, lo que se va haciendo exactamente es ir añadiendo a la pila de elementos, se le van añadiendo llamadas. Entonces, lo que se hace es, se deja una operación pendiente por hacer, por ejemplo en el factorial, como llamamos al factorial de n-1, cada vez vas acumulando llamadas y lo que tienes es, cada vez vas sumando llamadas a la pila. Tail recursive, recursividad de cola, lo que trata de lograr es convertir algo que es recursivo en algo iterativo. El método más común es que tú lleves toda la información en cada llamada. En este caso, para cada llamada tú ya vas acumulando el total que tienes y de esa forma cada llamada de esta se podría llamar independiente. Si nosotros llamáramos a factorial de 3 con 120, él ya sabe calcularlo, que realmente nos daría el mismo resultado que factorial de 6. Bueno, formas que se tienen de pasar algo que es recursivo a recursividad de cola. Pues básicamente hay 3 técnicas. Que el compilador detecte que es algo recursivo y lo transforme en algo iterativo, que lo haga lo podría hacer en vez del compilador de Groovy. La máquina de Java lo podría hacer, detectarlo y eliminarlo, o hacerlo nosotros a mano. Entonces, el compilador de Groovy no lo hace actualmente. En el roadmap está puesto que tienen pensado esto, pero no viene definido exactamente cuándo. La máquina de Java tampoco permite tail recursive, entonces, bueno, nos queda un poco hacerlo a nosotros. Vamos a ver de qué forma nos ayuda Groovy. Tenemos un closure, que sería la función factorial bastante sencilla. Y bueno, el problema que tenemos aquí, como os he dicho, es que se van acumulando llamadas a la pila y bueno, al final acaba en Stack Overflow. Esto a lo mejor funciona con 100, pero con 1000, con 100 no, igual con 50 no sé con qué funcionará exactamente, pero vamos. Podemos intentar hacerlo llevando el acumulador que os he dicho antes, y de esa forma en cada llamada vamos guardando el total.
El problema de esto nuevamente es que la máquina de Java, a pesar de que cada llamada tiene toda la información necesaria para ser independiente del resto, no es capaz de detectar que estamos llamando algo, o sea, estamos llamando de forma recursiva, y aunque cada llamada tenga la información necesaria, no acabamos teniendo el mismo problema. En algunos compiladores esto directamente nos lo dan, entonces no tenemos que estar pensando en si se puede o no se puede, directamente nos lo hacen automáticamente. Y bueno, la solución es el trampoline, que se ha nombrado antes en la Keynote. Básicamente lo que hace trampoline sobre una closure es transformar las llamadas de recursivas a iterativas. Es básicamente lo que hace. Entonces el por qué es por lo que os he comentado antes. Entonces aquí sí que cada llamada sería independiente y sería una nueva llamada que es iterativa. Entonces no se va acumulando nada en la pila. Bueno, un método un poco más lioso es que una función que llama a otra y esa otra llama a su vez a la que le ha sido llamada antes, es para calcular si un número es par o impar. Y bueno, esto es un ejemplo claro para probar estas cosas de cuando tienes muchas llamadas recursivas y encima entre ellas, pues con trampoline esto sí que funciona y no funcionaría de otra forma. Memoization ocurre, bueno, lo ha dicho también en la Keynote, me han pisado 20 slides en la Keynote, pero muchas cosas son de Groovy 1.8. Lo que hacemos de esta forma, bueno, aquí tardamos 10 segundos en ejecutar Fibonacci, y con el método memoize lo que hacemos es va guardando el resultado de llamadas que ya han sido hechas. Entonces el ahorro de tiempo de 9 segundos a 0,02, pues bastante significativo. Y esto, cuando se han explicado los tipos de closure cuando se definían, también se han hecho hincapié antes, y es que si tenemos variables o sea, si en una closure hay variables que dependen del contexto, esto no funciona y puede dar muchos problemas. Entonces, lo ideal es que toda la información y todas las variables estén autocontenidas dentro de la closure. Y bueno, esta es exactamente igual de las release notes de 1.8. Aquí hacemos lo mismo y bueno, ya os lo sabéis. Y bueno, por último, deciros que la programación funcional creo que es más una forma de pensar que un conjunto de herramientas. Yo aquí os he contado pues muchos métodos y muchas cosas que se pueden hacer en Groovy, pero realmente depende mucho del programador. Entonces espero que empecéis a pensar más de una forma más funcional y ver cómo se pueden atajar los problemas de esta forma. Y bueno, algo que también me gusta decir es que tenemos que ser artesanos de nuestro trabajo, cuidarlo, aprender nuevas técnicas. Nosotros ahora mismo, bueno, yo tengo la suerte de, no sé si vosotros, pero para mí es una suerte el programar con Groovy, y igual ya no queremos más o no necesitamos más. Tenemos que estar abiertos a seguir explorando nuevas cosas y poner cuidado y valor en cada cosa que hagamos. Como siempre me gusta que me recomienden algún libro, pues yo hago lo mismo. En este caso no hay literatura de programación funcional con Groovy. Bueno, hay en la revista Groovy Mag hay algún articulillo y tal, pero tampoco mucho. Entonces, como no hay nada, os recomiendo otra cosa distinta y ya está. Este libro,
7 lenguajes en 7 semanas, pues va precisamente de eso, ¿no? De aprender distintos lenguajes y ver las diferencias entre ellos, y yo creo que eso es capaz de enriquecerte como programador. Entonces, nada, os invito a que lo leáis y ya con esto hemos concluido. Así que, y bueno, en Osoko creo que queremos fichar a alguien más, pero no lo sé, si queréis, pues nada. Y nada, muchas gracias.